Vamos a continuar con el programa y este siguiente tema nos lo va a compartir nuestro obispo emérito Ramón Calderón. ¿Cómo nos adaptamos a una nueva vida? Ya salimos del rancho, ya venimos al norte, ¿y ahora qué? Digo, para ponerlo en palabras diferentes. Así que vamos a recibirlo con un aplauso fuerte en el nombre del Señor. Roberto, en México acostumbramos a hacer oración por el conferencista. Pídele a la asamblea que haga oración por mí, tú la guías. Extiende tu mano hacia Él. Señor, tú elegiste hoy a tu amadísimo Hijo para que nos proclamara tu palabra. Danos oídos de discípulos para escucharte. Que su palabra, que su voz, lo que pronuncie, llegue a nosotros, toque nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, y que podamos recibir la bendición que hemos venido a buscar. Te pedimos por Él para que le sigas llenando de tu amor, de tu gracia y sobre todo que lo sigas bendiciendo, llenándolo de tu espíritu. Te damos gracias, Padre, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentados, gracias. Déjenme decirle primero que mientras preparaba mis temas, me imaginaba un auditorio semejante allá en México. Pero ustedes tienen una experiencia distinta, que el lenguaje que yo vaya a emplear no les diga nada. Y entonces se me va a hacer más difícil esto que me pidieron que les compartiera. Para empezar, les pido que guarden 3 palabras, incluso que anoten, y que traigan su Biblia, porque me voy a apoyar en algunas citas de la Sagrada Escritura. Las 3 palabras son: fe, cultura y temple. Eso es lo que quisiera que recordaran de lo que yo les platiqué. Fe, cultura y temple. Mis primeras palabras cuando pensé en este tema y pensé en ustedes es decirles que los veo con mucho respeto. Pienso en toda la aventura de su vida, de haber venido hasta acá. Pero al verlos aquí también entiendo que son creyentes, que tienen fe. Y la fe es una interpretación de la vida. Si yo le tengo fe a los horóscopos, no salgo de casa sin consultar. Y trato de buscar qué me dice la Biblia, qué me dice la fe, qué me dicen los horóscopos sobre esta salida que yo voy a tener de la casa. Así es la fe.
es una interpretación de lo que yo hago. Entonces yo empiezo a enjuiciar la decisión que yo tome, y si tengo fe, la tomo delante de Dios. Por lo menos hay 3 decisiones importantes en la vida: el matrimonio o la vocación a la que Dios te llame, la profesión, que es distinta en algún sentido de la vocación, y después otras situaciones que se pueden ir presentando entre la vida, o sea, para hacer un negocio, para comprar una casa, para comprar alguna otra cosa, también son decisiones importantes. Y ahí, si las sé tomar delante de Dios, ya tengo un buen camino asegurado. Pero si en estos acontecimientos no tomo en cuenta a Dios, pues estaré tomando muy a la ligera la decisión que voy a tomar. Y no se puede tomar a la ligera. Ustedes debieron haberse decidido a casarse delante de Dios. Ahí es donde debe influir la fe. Ahí es donde se debe notar que son creyentes. Y si hubieran tomado la decisión delante de Dios, no estarían haciendo lo que están haciendo. Porque esas decisiones es importante que yo tome toda mi vida y entienda que la voy a ofrecer en un estilo de vida que quiero vivir con mi esposo, con mi esposa. Pero es toda mi vida. Y soy consciente de que tengo junta mi vida, que no estoy disperso, que no requiero que ahora, hace 2 años tenía una novia y ahora otra y ahora otra. No, yo soy una persona que tiene decisiones seguras. Debieron haber pensado todo esto antes de venir a decirme que querían casarse. Las decisiones importantes en la vida se toman a la luz de Dios. Si no, corremos el riesgo de equivocarnos. No tanto porque necesitemos el punto de referencia de Dios, sino porque tomamos las decisiones sin Dios, las tomamos muy a la ligera. Puede ser así en una calentura. Nos casamos, bueno, nos casamos. No, piénsense. Mi madre decía, pues ahí piénsense y no después de casados lloren. Esas son decisiones que se han de tomar bajo la luz de la fe. Y la fe me ayuda a interpretar la trascendencia de la vocación. Lo que ahora tanto se ha criticado, y habrá todavía por aquí algún cardenal en Estados Unidos que esté en contra de lo que el Papa nos enseña. Lo que ahora tanto se dice es que si el Papa ya dio permiso de que comulgaran los divorciados, no. Lo que ha favorecido el Papa es que los obispos agilicemos mucho las sentencias de nulidad, porque está convencido de lo que le han dicho los sacerdotes que trabajan en los tribunales que buscan soluciones. Lo que le han dicho a estos sacerdotes es que como el 80% de matrimonios por la iglesia van mal preparados. Entonces, claro que no la hacen. Claro que pronto andan buscando que los divorcien también por la iglesia. Y el Papa lo que nos ha dicho a los obispos es, pues agilicen los trámites, porque se llevan 3 años, porque se llevan más años, porque tenían que pasar a un tribunal y luego a otro tribunal. Y el Papa nos dijo, apúrenle para que las sentencias de nulidad sean más rápidas. Al final, eso es lo que nos ha
dicho el Papa sobre los divorciados vueltos a casar. Pero habría menos divorciados si todo el mundo pensara bien delante de Dios esa decisión. Ese es un ejemplo de cómo tomar en cuenta la fe en las decisiones que tomamos. Pero esas son de toda la vida. Pero hay decisiones durante el día que no son tan trascendentales, son del día. Una mamá puede tomar decisiones delante de Dios qué le va a dar de comer a sus hijos. Y entonces hará bien la comida y sabrá buscarle, cambiarle, que no estén comiendo lo mismo toda semana. Conocí a una persona en un rancho que el lunes hacía una olla de frijoles y hacía un altero de tortillas. Y si los niños le decían, mamá, tengo hambre, ahí están los frijoles y ahí están las tortillas, tú caliéntalas. Era todo. Y ella se andaba de casa en casa, de visita con sus amigas. Claro que no tomaba decisiones delante de Dios a ver qué le daba de comer a sus hijos, sino por pereza hacía eso. Esto sucede cuando las decisiones no las tomamos enfrente de Dios. Hacemos las cosas al ahí se va. Entonces la fe es importante porque nos ayuda a ponernos siempre delante de Dios para las decisiones grandes y para las decisiones pequeñas. Por eso esa interpretación de la vida. Porque lo que yo vaya haciendo, lo voy haciendo seriamente, con responsabilidad. Este es un primer punto, que la fe es una interpretación de la vida y que la fe me ayuda a tomar decisiones importantes delante de Dios, pero también las no tan importantes. También lo que significa el gobierno del día. Si yo todo el día lo pienso en función de Dios, porque así me lo indica la fe, claro que hasta voy a mejorar de carácter. Si yo antes era muy corajudo y reaccionaba violentamente, si pienso en Dios, se va a notar. Se va a notar que mis respuestas no son tan violentas. Y si en un principio yo iba a responder violentamente, pues ya le voy calmando. Que un señor que era muy corajudo se fue a confesar y con eso empezó a decirle al padre, me acuso, padre, que soy muy corajudo. Y el padre lo primero que siempre se pregunta es, ¿por qué, hijo? Y el otro dijo, ¿por qué qué? Esa es la reacción impremeditada. Tienes que ir acordándote más frecuente de Dios para que tu fe te ayude también a hacerte consciente de que tu vida se ha de desarrollar en la presencia de Dios. Busquen pues que cada día su fe invada todo su día, todo. Ustedes pueden ponerse más ejemplos sobre qué ropa ponerse, sobre qué vestidos comprar, sobre qué carro comprar. De todo eso pueden irse poniendo ejemplos y decir, bueno, yo haré esto. Yo tenía ganas de, pero después de que lo consulté con Dios, mejor voy a gastar en otra cosa. Para todo nos ayuda la fe. Como en un principio les dije en la mañana, la piedad, la oración sirve para todo. Entonces, si todo lo pongo a la luz de la fe, voy a mejorar toda mi vida. La segunda palabra es cultura. La cultura, pues es todo lo que hacemos.
Pero los estudiosos han distribuido las actividades que tiene el ser humano en 6 campos. Y un primer campo es la familia. El tema que me pidieron que se los compartiera significa cómo me he ido adaptando a mi nueva situación de emigrado. Yo soy emérito y ustedes son emigrados porque salieron de su país. Y si hablan aquí, los gobernantes dirán los inmigrados, los que llegaron. Y en general se dice migrantes, toda la población mundial que se mueve. Entonces ustedes en su nueva condición de emigrados, ¿cómo han vivido con su familia? ¿Quiénes se quedaron en México o en Venezuela o no sé dónde vengan todos? Casi estoy seguro que todos los que me están oyendo aquí son de México, ¿no? O habrá alguno que sea de Panamá, como el padre Raúl, o habrá alguno que sea de Venezuela, como el padre José, pero yo entiendo que todos son de México, pienso que son de Zacatecas o de Michoacán como yo, o de Chihuahua, en fin. Entonces, ¿cómo dejé mi familia? Ese es el primer campo de la cultura y es lo primero que tengo que pensar aquí, cómo adaptarme. Ustedes habrán oído ejemplos y tal vez conozcan a las personas que dejaron su familia allá, se vinieron para acá y formaron otra familia y se olvidaron de la que tenían allá. Allá dejaron esposa e hijos y aquí buscan otra. Y como mi experiencia de sacerdote es que esas son traiciones a la conciencia que muy difícil se perdonan. Uno mismo. En la hora de la muerte me he encontrado gente que no puede morir porque se la pasa agonizando todo el día porque tiene eso en la conciencia. Abandonó a su esposa y a sus hijos. Es duro. Es una traición que no se perdona fácilmente. El mismo sujeto. Y otra traición que no se perdona es cambiar de religión. Yo allá en el rancho era católico y aquí me hice testigo de Jehová. Son traiciones a la conciencia. No pesa otra cosa sino el decir yo cambié, o cambié mi esposa o cambié mi religión. Las demás cosas las podemos cambiar, pero esas cosas son intocables porque afectan a la verdad de cada persona. Cuando analizan pues este campo de la cultura, vean cómo está esa área en su conciencia. ¿Están en paz? ¿Se sienten a gusto con la familia paterna que dejaron allá y emigraron de jóvenes? ¿O ya emigraron grandes? Un señor me platicó que había emigrado porque en su pueblo no había que comer. Entonces su papá no tuvo más remedio que venirse a buscar acá el norte. Y él se vino con su papá. Pero al año el papá tuvo que regresarse porque la mamá de él, la abuelita del otro, se había puesto muy delicada y finalmente murió. Entonces él se quedó aquí solo. Pero desde un principio dice, empecé a juntar todos los comprobantes de mi trabajo, los pagos que me iban haciendo. Y yo fui contando. Y a lo largo de 5 años yo tenía mi buen paquete de comprobantes de que había trabajado aquí. Cuando vino una primera organización o amnistía que se llamaban antes, pues yo fácilmente comprobé que tenía aquí residiendo en Estados Unidos más de 5 años y en un trabajo estable.
y pronto me dieron la ciudadanía o la residencia. Porque fui haciendo las cosas desde un principio con responsabilidad. Tenemos que dejar siempre todas las cosas bien arregladas, no al ahí se va. Entonces, en el campo de la familia tengo que cuidar de que mi futuro y mi pasado estén suficientemente iluminados por la fe y yo pueda ver con tranquilidad mi futuro y ver con tranquilidad mi pasado, y que después me vea con mis nietos y diciendo: es que yo batallé, pero lo pude hacer porque tu abuelita me ayudó mucho, porque hicimos, porque ese es el área de familia que tiene que iluminar la fe. La otra área que es también necesario iluminar es la educación, pero la educación no de la escuela solamente, sino la educación de valores, lo que aprendemos en la familia. Eso es lo más importante, lo que aprendemos en la familia viendo a nuestros padres que me dan ejemplo de justicia, de honradez, de respeto. Yo voy aprendiendo que mis padres se aman, yo voy aprendiendo. Entonces, en la familia recibo los valores. Ese es un espacio de educación. Voy asimilando los valores que aprendí de mis padres y de mis hermanos. Creo que me toca otro tema que mañana diré sobre la familia, más directamente. Pero es un adelanto decirles: a ver, analicen en la familia, pero analicen bajo el aspecto de educación, ¿qué valores tienen ustedes de la familia? Y el valor fundamental es el respeto. Me enseñaron a respetar. ¿O fui un barbaján que nunca respeté nada? De repente en los pueblos, allá en nuestro país, se forman jóvenes sin el respeto de sus padres, teniéndolos, pero son los que meten más escándalo en el pueblo, porque son violadores, son ladrones, son asesinos, y no haya que hacer el pueblo con esa gente. Definitivamente que no están educados. Y esa es la educación más importante. Me da coraje cuando algún buen señor, a lo mejor lo hace de chiste, pero cuando algún buen señor le digo: ¿cuántos hijos tiene? Y con una carcajada me dice: ¿por qué calle? Como si fuera un semental que anda regando hijos por todos lados. Son gente sin valor, vulgar, no están educados. Entonces, ese campo de la educación, analícenlo también, con relación a ustedes y con relación a sus hijos. ¿Qué educación les han dejado? Luego ya todo lo demás. La educación, después de ser esta educación de valores, se puede preguntar sobre la educación formal. La educación formal que adquieres en la escuela, en la universidad y que sacas una profesión. Entonces sí, lograste tener una educación que tenga un lugar en la sociedad. Eso me interesaría saber. ¿Cuál es el porcentaje de los emigrados que le dan esa educación universitaria a sus hijos? ¿Cuál es el porcentaje de los emigrados que no dan esa educación a sus hijos? Porque los agobia el problema económico. Esa es otra área de la cultura que vamos a analizar. Pero lo importante sería que, está bien, la primera generación que emigró, pues que se defienda, y que se defiendan los dos. Pero ya los hijos que vayan teniendo una educación, tanto en valores como educación
formal en la universidad. Y las condiciones del país se prestan para que todo el mundo tenga educación. Lo conseguimos un poco en buen porcentaje en México. Yo tenía un tío, hermano de mi esposo de la hermana de mi papá, que pregunté: tío Pedro, ¿por qué no se enseñó usted a leer y escribir? Me dijo: hijo, en mis tiempos de niño solamente el hijo del rico estudiaba. Eso duele. Que en 1920, 1930 no había escuelas para todos. Que entonces no aprendieron, mucha población de ese tiempo, de que murieron, los que ahora están muriendo de 90, 93 años, como mi hermano mayor, no alcanzaron a estudiar en la escuela. Esa es una línea de educación que hace falta mucho todavía en México, porque todavía el alfabetismo está muy elevado en el porcentaje, sobre todo en las comunidades de Oaxaca, de por allá de los estados con más población indígena. Pero ustedes, sus hijos, ¿sí van logrando tener cumplidas esas metas en la educación? Esa es la segunda área de la cultura. La tercera área de la cultura es la economía. Todos trabajamos y trabajamos para obtener recursos para nosotros mismos sobrevivir y también arreglar la familia. En nuestras operaciones comerciales y en nuestras operaciones de trabajo, de contratos de trabajo, tiene que haber justicia. Yo siento que aquí el país ha crecido porque ha tenido muchas oportunidades de ir creando empleos. Y veo que muchos de los emigrados se defienden bien. Tengo algún conocido por ahí en otra ciudad que tiene un buen negocio, pero un buen negocio, como una buena empresa. Yo le he preguntado: ¿no tuviste dificultad para instalarla? No, uno va nada más a la oficina de tal y ya le dan permiso y empieza a funcionar y no lo vuelven a molestar sino en un año. Entonces pienso que aquí en Estados Unidos el sector de economía pues estará con facilidades para que todo el mundo pueda tener de qué vivir. Pero esa es una tercera área de la cultura, que ustedes sepan hacer vivir a su familia. No es economía sana cuando me meto a negocios ilícitos, de la droga o del contrabando o del robo, eso no. Porque no va esa actividad con la fe. Y sería bueno saber cuántos de sus hijos van llevando bien su vida en este campo de la economía. Me fijé que hay algunos estados de la Unión que todavía tienen ciudades en las que se nota el barrio de hispanos. ¿Por qué? El barrio este, el barrio fulano. ¿Y por qué? Porque ahí viven hispanos. ¿Y por qué? Porque ahí hay más vicio y más drogadicción. ¿Y por qué? Porque son los hijos más descuidados. Yo no sé si todavía subsista eso que yo comprobé, pues hará unos 20 años. Yo vine acompañando a un sobrino que pasó indocumentado, que aquí tuvo sus 3 hijos primero y luego después regresaron al país y volvieron ya con los 3 hijos que eran nacidos aquí, lograron integrar a los otros 3, son 6, y de esto hace mucho tiempo, de manera que ahora ya vine a casarlos, y todos bien casados,
y todos profesionistas. Pero ¿cuál será el porcentaje de los hijos de los emigrados que se convierten en problemas? Porque no están educados en valores, porque no tomaron en cuenta los papás la educación de los hijos de acuerdo con Dios. Ahí la fe no estaba iluminando. Entonces, familia, educación, economía, y falta otras 3 áreas de la cultura. La siguiente es la política. ¿Cómo es la participación de un emigrado aquí en la política? ¿Qué tanta información tienen ustedes? Ahí hasta en los programas bobos de la televisión aparece que voy a decirle a mi representante, y yo no sé si ustedes lo hagan, si sepan quién es su representante, si un problema social lo pueden consultar con su representante. Ese es un esquema muy obvio entre los vecinos, pero es ¿cómo participa un emigrado en la política? Para mí eso es pregunta. Yo no tengo ninguna sugerencia, pero desde la fe sí pienso que ustedes pueden o no ser ciudadanos participativos o ciudadanos dejados, que no les interesa. Y como ser humano vivo en una ciudad que tiene sus obligaciones y sus responsabilidades conmigo, pero yo también tengo responsabilidades con la comunidad. No sé si sé ser un buen ciudadano, si cuido el ambiente de mi ciudad como ser. Esto que les estoy diciendo, no estoy tan seguro de que me estén entendiendo. De manera que me detengo y pregunto, ¿sí me estoy dando a entender? También en ese aspecto político, ¿cómo quisiera entablar un diálogo con ustedes y decirme, pero mire, yo allá en tal parte estaba y después, pero pues nos llevaría toda la tarde platicar de este asunto, ¿no? Pero anótenlo como prioridad, porque el Papa nos ha llamado la atención para decirnos que todo el mundo es nuestra casa. ¿Y dónde empieza mi casa? Pues en la ciudad en la que vives. ¿Y qué debes hacer con la ciudad en la que vives? Pues mantenerla en orden y disciplina, con buena policía, con seguridad. Yo aquí siento que hay muy buena seguridad, pero no sé ustedes. Pero en las ciudades de nuestro país, los que viven aquí luego al otro lado de la frontera, pues sabrán ustedes cuántos muertos tienen, que hay levantones y que hay no sé cuánto en Reynosa y en Matamoros. Toda esa frontera del norte que cantó el Piporro, pues lindas fronteras del norte, ¿cómo dice? Chulas fronteras del norte, de Chihuahua, Juárez, de Chihuahua, Matamoros, de Matamoros, sin olvidar a Reynosa. No me lo sé, pero ustedes sí lo saben. Bueno, esa frontera pues está muy necesitada de seguridad. Y todo es porque de allá para acá viene la droga y de aquí para allá van las armas. Y ese va a ser un cuento de nunca acabar. Y vamos a seguir perdiendo nosotros los mexicanos porque somos el país pobre. Nunca vamos a poderle ganar a los contratantes, a los fabricantes de armas de aquí, porque siempre van a estar pasando para allá. Y nunca va a faltar aquí en Estados Unidos los clientes de la marihuana o de la droga. Por eso siempre va a haber mercado aquí. Por eso se andan peleando allá en México por las plazas. Eso es preguntarse por la política. ¿Qué tanta seguridad hay en mi ciudad? ¿Y qué tanta seguridad? ¿Con qué colaboro yo a la seguridad de mi ciudad? Son preguntas que yo no podría responder y que ustedes tampoco a lo mejor, pero
pero lo que únicamente me interesa en esta plática es saber si me estoy dando a entender. Y que aquel que, como dijo un presidente municipal de algún pueblo del que no me quiero acordar, el que tenga perros que los amarre y el que no, que los deje sueltos. Es decir, aquel que vea esto como problema en sus hijos, pues ponga remedio, busque cómo. Entonces, familia, educación, economía, política y falta religión. Religión. La religión también es un campo de la cultura. La religión es un campo que allá en 1945-50 los empresarios norteamericanos pensaron que nosotros somos pobres, cochambrosos, flojos, como aquella caricatura que salía por ahí, el charrito de Pemex embrocado después de haber tomado mucho pulque. Esa era la imagen del mexicano, flojo, borracho, vicioso. Y entonces, ante esta imagen, los empresarios de Estados Unidos, como un señor Rockefeller que dicen que fue, quería convertir a toda la nación y a toda Latinoamérica en un país productivo, y que la condición era cambiarnos de religión, porque la religión nos hacía así, flojos, perezosos, que en cambio los evangélicos no son así. Les voy a decir lo que pudiera ser el secreto de esta manera de vernos. Uno de los primeros fundadores del protestantismo fue Calvino, en Suiza, ¿sí? En Ginebra. Ellos vienen para apoyarme también, a veces viene. Julián y N son amigos míos desde hace muchos años, desde que era yo párroco. Entonces, allí en Ginebra, Calvino predicaba esto: ya todos los que vienen a este mundo están destinados o al cielo o al infierno. Todos. Entonces, ¿qué tienes que hacer en la vida? Si ya estás condenado, ya estás predestinado. Lo único que tienes que hacer en la vida es saber si estás predestinado al cielo o estás predestinado al infierno. ¿Y sabes qué? Hay un criterio para saberlo. Si te está yendo bien en los negocios, estás predestinado al cielo porque estás bendecido por Dios. ¿Qué más bendición quieres? Que te vayan bien en los negocios, que levantes buenas cosechas, que hagas buenos contratos. Entonces, esa es la señal de predestinación. Conclusión: pues yo voy a buscar que me vaya bien en los negocios, aunque sea a costa de otros, pero que me vaya bien. Entonces no soy justo, soy aprovechado, pero con tal de que me vaya bien en los negocios. Eso es lo que ha hecho que el protestantismo progrese y que el catolicismo nos haya hecho más niños dependiendo de nuestro Padre Providente. Pues Dios verá. Mi mamá decía, pues a ver qué hace Dios con nosotros, ya nos echó al mundo. Pues sí, a ver qué. Y que esa mentalidad del católico nos ha hecho pues más dependientes, por consiguiente más conchudos, más flojos. Fíjense cómo la parte norte de Europa y de Estados Unidos, no tanto desde Asia, pero son los progresistas, y la parte sur son los que no están tan bien, no son tan progresistas. Entonces la religión tiene mucho que ver. Por eso también es importante en las costumbres que traemos. Si la fe que nos dieron nuestros padres, llegamos aquí y hay tantas ofertas para que cambies de religión,
que te sientas como en un restaurante. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser bautista? ¿Quieres ser metodista? ¿Quieres ser mormón? ¿Quieres ser testigo de Jehová? ¿Qué quieres? Como si la religión fuera una toalla que me puedo quitar o me puedo poner. De ahí concluyan qué importante es la educación también en la religión. Que seamos gente que tiene conciencia de su fe y que no fácilmente queramos cambiarla, o menos todavía que venda mi fe por interés. Eso le pasó a aquel señor que les platiqué hace un momentito, de que estando ya al momento de morir, mandó pedir un padre. Fue por acá en el sur del estado de Nuevo León y me llamaron. Yo estaba ahí de visita en esa parroquia, que allá estaba don Elías pidiendo un padre. Yo voy. Toqué y no me recibieron. La nuera salió, abrió la puerta y dijo: no, aquí no se le ha llamado a ningún padre. Luego yo pregunté y me decían que el viejito en sus años vigorosos se había cambiado de religión y se había hecho testigo de Jehová, y con él se había llevado a sus hijos y demás. O sea, cambió a toda la familia. Y ahora en el momento de la muerte, que es el momento de la verdad, pues estaba recapacitando y estaba diciendo: es que yo hice mal, búsquenme un padre. Y ya la nuera le dijo: ni nada, si usted un día se apartó, como si le hubiera dicho ahora condénese. Porque uno se condena por las traiciones que ha hecho a su propia conciencia. El que abandona ya a su esposa y a sus hijos, el que cambia de religión, el que a mansalva comete un crimen así en contra de los suyos, ciertamente que está condenado. No porque Dios lo condene, sino porque tu conciencia no te perdona. Esto es serio, hermanos. Hemos de tener mucho cuidado para que nuestra fe delante de Dios nos permita vivir siempre en honestidad de conciencia. ¿Y es hora? ¿A qué horas debo terminar? ¿Dónde está Roberto? ¿Ya? Bueno. Es que a veces en algunas otras asambleas se para aquí un hermano con un letrero que dice 5 minutos o 10 minutos. Y ahorita no sé si ya estemos en el final. Termino y me va a faltar un capítulo, a ver si mañana lo remendamos. Este capítulo, el que falta es la recreación. A ver, repasen por lo menos para que se les queden las 6 áreas de la cultura. La primera es familia, la segunda educación, la tercera economía, la cuarta política, la quinta religión y la sexta deportes. Pregúntense, ¿en qué se divierten ustedes y sus hijos? ¿En qué se divierten? Un señor obispo decía: mira, mis padrecitos no están muy unidos en el trabajo, pero sí alrededor de las botellas. A lo mejor esa es la única diversión aquí de ustedes. ¿O cuál es la diversión? Y también la diversión debe estar conforme a la fe. No sé si fue en el último tazón de fútbol americano o en alguna de las ligas de béisbol. Dentro de los aficionados andaba alguien que me quiso parecer a mí como obispo, que yo uso y demás, y como que él pretendía decir: esta es la religión de Estados Unidos, la que más gente congrega. Puede ser que sea, que ese deporte sea ahora
lo importante. Y que para nosotros sea de tal manera importante la religión, el deporte, que ponga en otro nivel las demás actividades. Me gusta a mí pensar así, y como sacerdote siempre pienso, a ver, los santos padres, el Papa Pablo VI y el Papa San Juan XXIII, todos los demás, nos han dicho que hemos de evangelizar a la cultura. ¿Han oído ustedes esa expresión? Que tenemos que evangelizar la cultura. Y entonces para mí la respuesta es esta: el día en que nuestras familias vivan la fe, el día en que en la educación se manejen valores de fe, el día en que en la economía se trate todo desde el punto de vista de fe, el día en que en la política se mantengan criterios de fe, el día en que en la religión vivamos con valores de fe. Yo a veces le pregunto a alguna persona de mis sobrinos que emigraron para acá: ¿ya bautizaste a tu niño? No, aquí está bien complicado porque los padres ponen muchas cosas, necesitamos confesar, no sé. Bueno, a ver, vean pues qué tan fácil se les ha hecho practicar su fe en todos esos campos. Y finalmente, ¿cuándo va a tenerse en cuenta los criterios de fe en la manera como se diviertan? La manera como se diviertan, porque ahí también tiene que verse la fe. Quisiera que no se les olvidara esto. Todo ser humano vive en una cultura. Y el cristianismo, el evangelio, ha de impregnar esta cultura. Entonces yo, con la cultura que tengo, debo empapar todas estas áreas de la cultura con el evangelio, con el espíritu de fe. Este congreso estuvo pensado por el padre y su equipo para que nos ayudara a reflexionar sobre nuestra vida. Esto es un chisme, pero se los voy a platicar. A mí me pidieron mis hermanos obispos que acompañara en México al movimiento de renovación. Y bueno, lo anduve haciendo, yendo a eventos como estos, unos más grandes, unos más pequeños, en unas diócesis, en otras diócesis. Y en general mis hermanos obispos lo que decían: diles a los renovados que no se limiten nada más a cantar y alabar y aplaudir, que también apliquen el evangelio en su vida, porque les falta compromiso para vivir su fe en su vida. Y yo se los decía, pero delante de los obispos defendía a mis fieles. No, no creas. Mira, si tú preguntas quién está yendo a la cárcel, te dirán que son los renovados. Si me preguntas qué están haciendo, quién está asistiendo a los orfanatorios, te van a decir que son los renovados. Si preguntas quiénes están en misión, quiénes andan de puerta en puerta como los testigos de Jehová, son renovados. Entonces, esa era la respuesta que yo daba a mis hermanos obispos. Pero ustedes quédense con la pregunta de en serio: ¿su fe de veras impregna su vida en esas áreas de la cultura? A esto han venido ustedes hoy, hermanos, a escuchar predicaciones que los ayuden a tomar conciencia de su fe. Y este es el tema que a mí me pidieron, que los invitara a reflexionar sobre su fe, pero vivida. Y me faltó la tercera palabra. Yo creo que mañana se las completo. Les dije, guarden, lo primero, fe. Segundo, cultura, que fue esto que les dije de 6 puntos. ¿Y falta?
temple. Para que no se queden con la duda que es temple, es una palabra que se aplica al acero. Si el acero es resistente, tiene temple. Y se hablaba mucho cuando las espadas se utilizaban y se partían y demás, pues es un acero que no tiene temple. Yo creo que un emigrado tiene temple para tomar decisiones arriesgadas. Y me estremece oír las narraciones, cómo cruzaron la frontera. Si el desierto de Arizona, si esto último que pasó en San Antonio, que en un cajón de tráiler encontraron muertos algunos hermanos asfixiados. Si tantas caminatas que lograron hacer, el río Bravo, ¿cuántos muertos ha tenido? Indudablemente que significó mucho temple para llegar aquí. Ustedes lo saben. Y es bueno que estas 3 palabras las recuerden como la primera plática que les dijo un señor obispo, ya viejito, pero que sí, pues viene aquí como emérito a compartirles lo que son mis convicciones. Y se las encomiendo a la Santísima Virgen María para que algún fruto dé en ustedes y en sus corazones. Amén. Gracias. Nos ponemos de pie, mis hermanos.